Entonces, estábamos hablando sobre esta guía, ya está colgada, y sobre las entradas que tienen que hacer, son dos, ¿no? Entonces, en la primera, digamos que se basa tanto en el corto como en el documental, y en esa reflexión que les he estado pidiendo sobre un escrito corto, donde tomen una postura frente al consumo de los diferentes medios de comunicación en su vida y reflexionen sobre las implicaciones. Y quizás un poco topando ya una reflexión personal de todo esto que hemos hablado como en la última semana. La idea es que la publiquen hasta el 13 de febrero. Ayer también cuando les envié el correo, pues les compartí, no sé si ya han tenido acceso al archivo en el Drive donde están sus nombres y enfrente me van a poner pues como la dirección de sus blogs, ¿sí? ¿Pudieron revisar eso? Entonces, para ver si tienen acceso. Existirá una segunda entrada que todavía no es y que avanzará obviamente con la clase, pero pues ahí está un poco ya descrita, que es a partir de un artículo que se llama Redes sociales, trampa o construcción, y hay una serie de preguntas que en el mismo documento se plantean y que la idea es como un poco responder y reflexionar. Esta segunda post o entrada la realizarán hasta el 5 de marzo. Quiero que tengan en cuenta que dentro del tema de competencia educativa, lo que, eh, digamos, o de las competencias que tiene el curso, es desde donde se evalúa pues cada uno de los productos. Eran dos, el trabajo del grupo y la competencia de comunicación. En este caso, el ejercicio del blog va a evaluar dos elementos de la competencia comunicativa, que son la producción discursiva, que como tal tiene como pues elementos como escribes, como redactas, ortografía y demás, o sea, poner atención en ese punto. Y el segundo, el uso de la expresión a través de la imagen. Con eso les quiero decir pues que obviamente el hecho de que acompañen quizás con elementos visuales y sus escritos, pues también hace parte, digamos, como del ejercicio de escritura, ¿no? De la comunicativa y de lo que se quiere, digamos, decir, de cuál es el sentido. Entonces, yo sé que ustedes son bastante visuales y podrán seguramente pues acompañar el escrito con imágenes que tengan que ver. Esto es, pues, digamos, básicamente como lo que les había mandado ayer. No sé si lo alcanzaron a revisar, tienen alguna duda, pregunta sobre este punto. ¿Vieron? ¿Pudieron tener acceso? Voy a revisar aquí. ¿Pudieron tener acceso al Drive? Profe, la verdad yo no entiendo qué estamos haciendo en la clase. Yo no fui entre las otras dos clases, entonces estoy muy perdida. Pues esta es tu primera clase. Sí, Ah, bueno, pues no hemos hecho nada así aparte de lo que has visto hoy. O sea, sobre el blog es lo que hemos trabajado. Hemos estado hablando sobre los consumos, hemos estado hablando sobre lo que cada uno, digamos, ha como consumido en toda su vida. ¿Mm? Entonces, como que ese es el primer ejercicio que estamos haciendo, ese que acabamos de ver. Verse el documental, verse el corto también, que tiene que ver sobre una reflexión sobre el consumo, digamos, tecnológico como tal. No, eso es como lo primero que estamos haciendo, no hemos como avanzado en nada más. ¿Te viste el documental? no. Bueno, entonces yo creo que lo primero comienza como por eso. Pero sí te llegó el correo o tú no estabas en esa lista todavía. Sí, a mí me llegó y yo te escribí pues que no entendía qué era eso. Ujú. Bueno, o sea, básicamente eso es un ejercicio, digamos, reflexivo frente al consumo. Eso es lo que estamos haciendo y hacia esa primera como pregunta nos estamos dirigiendo hacia conocer,
cuáles son sus consumos, cuál es el uso, cuáles son las aplicaciones, digamos que ustedes están dando a la tecnología en su vida, ¿no? Entonces, un poco, pues, lo que hace esos dos cortos, tanto el corto como el documental que les indico, en pues el corto lo vimos la semana pasada, el documental era como la tarea, como viste, entonces es empezar un poco a entrar como hacia esa reflexión, digamos, de lo que hacemos cotidianamente y que tanto, digamos, el consumo se vuelve pues como en una apropiación de nuestra vida y pues digamos como un poco tomar posición frente a esto, ¿no? Positiva o negativa frente a lo que haces. Algunos de los chicos nos compartían la semana pasada quizás dificultades, problemas que han tenido en diferentes momentos frente al consumo, o todo lo contrario, ¿no? Como la tecnología también pues ha posibilitado muchos otros espacios, muchos nuevos aprendizajes para ellos, ¿no? Para ustedes realmente. Entonces estamos como simplemente en ese punto, ¿ok? Bueno, Vale. Profe, tengo Ujú. Dime. yo fui la que te escribí porque el blog el tal no me abría, no hay otra plataforma donde no me abrió el documental, lo intenté varias veces, el computador, la tablet, el Pues celular mira, y yo no. no lo conozco. Los chicos de cine que me dicen que se lo han visto y jue mil veces, no sé qué otra idea. Yo siempre pues la Mm, esa plataforma de Para Dailymotion. final documental, pues ayer no habría de hecho el A mí no Woman, me yo no sé cargó qué tampoco. vaina, pero puedes buscarlo en No. Google, hay 8 links No, donde o sea, está aquí hay otras completo. plataformas. A mí me tocó verlo en YouTube, a mí no me cargó. Por eso en YouTube Ah, está Y en se llama Dailymotion, igual, o creo. sea, Sí, se llama igual, Surplus. Surplus. Lo buscas ok. como Surplus y te sale ya sea por partes o en otra plataforma. Creo que el segundo link es otra plataforma. Pero mira que cuando me escribió Gabriela, yo ahí mismo entré pues para ver y a mí sí me cargó. ¿Por qué era? No, es que al menos ayer, como a eso de las 5 no abría la plataforma, estaba caída la página. La de Dailymotion, es que es. No era otra, esa era Zoom Woman, creo que era. No, yo la tengo como en el que yo les comparto. Sí, Dailymotion. Sí. No me acuerdo, pero el link que usted tenía, ese estaba caído anoche. Sí, a Pero mí me sí pasa salía. igual. Pero en Google lo buscas y te sale. Ok, entonces hoy lo busco, gracias. Vale, listo. Ok, gracias chicos. Bueno, vamos a continuar, digamos, ya vamos a hacer como, vamos a empezar como a hablar un poco como contextualmente de nuestro tema más importante, que es como Internet, al fin y al cabo es como el elemento que como consumo, ¿sí? Como su uso, tiene diferentes digamos, fuentes y va a ser muy importante pues para todo lo que, digamos, para lo cual vamos a hacer, a compartir y a hablar. Este, entonces, bueno, vamos a ver un poco les voy a contar un poco sobre, digamos, lo que se llama como lo que yo hablo, lo que yo digo que es entre mitos y verdades del Internet. Y es entender un poco que cuando llega la idea de red, a esta sociedad, digamos, a esta sociedad del conocimiento que vamos a empezar a ver, pues se empieza a caracterizar por esa idea de la red, ¿no? Y como tal ha empezado como a funcionar en muchos aspectos. Yo en mis clases de organización también les digo como, sí, esa idea de que ya no es como las organizaciones ya no son como así, como una pirámide, ¿no? Donde aquí arriba está como el jefe y aquí abajo el trabajador pues raso. Quizás esta idea ya no es igual en una sociedad actual, sino empieza a funcionar un poco más con esa idea de pequeños nodos, ¿no? Interconectados, ¿sí?
como sucede hoy en día, pues, con la red, y el trabajo quizás se ha vuelto un poco más así, ¿no? Estamos en este momento viviéndolo totalmente, ¿no? Entonces, lo que ha hecho, digamos, esa idea un poco tecnológica de cómo funciona la red, es irse metiendo implícitamente en todos los elementos organizativos de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué muestra una vez más, digamos, este tema de la tecnología? Que a largo plazo las tecnologías terminan dominando o condicionando las sociedades, ¿no? Condicionan su contenido y todo, pues no lo podríamos negar, y menos hoy en día y con nuestra experiencia, pues digamos, desde aquí y lo que estamos viviendo. ¿Qué serie de mitos encontramos, pues, o que se hayan dicho frente a qué pasa con Internet? Entonces, por ejemplo, realmente más que Internet haya sido, pues, o un proyecto militar o todo eso, pues, como una interacción, ¿no? Y siempre ha llevado en sí la idea de esa inteligencia colectiva, de la posibilidad de aprender colaborativamente entre varias como ramas, disciplinas, espacios. Entonces realmente Internet nace entre esa interacción entre la ciencia, la investigación universitaria y los programas de investigación militar. Digamos que entre esos tres surge, pues, digamos, la red. No se crea como un proyecto de ganancia empresarial, ¿no? Tanto así que existe, pues, la historia que Internet como ARPANET se le ofrece primero a AT&T, ¿no? Para que la administre o la desarrolle, y pues ellos no ven como un negocio en ese momento y la rechazan. Entonces, la idea principal de Internet tiene que ver con esto de la arquitectura abierta, de la informática. Yo les contaba pues todo el tema del software libre en la primera clase, cómo llegó a mí, y cómo a partir de, hay una idea ahí pues de libertad, siempre cuando se crea, ¿no? De tener un libre acceso a una información, ¿no? Esa, digamos que fue como su tesis, digamos decirlo. Quienes producen tecnología, ¿cierto? Realmente, ¿sí? Eh, fue desarrollada a partir de los usuarios. El proceso de retroalimentación constante y de feedback es para el desarrollo de Internet. O sea, cómo se usa, cómo va avanzando el dinamismo y el desarrollo y así lo vemos pues como hoy en día con las aplicaciones, ¿no? Todas las posibilidades que va abriendo cada aplicación, cada vez que hay como unos nuevos usos que le dan ¿sí? sus usuarios. Así digamos que sucede. Y obviamente esa red que les hablaba, pues tiene, ¿sí? Sigue colaborando, sigue compartiendo y desarrollando, pues digamos, información, por lo menos pues, en lo que tiene que ver como con esta idea de software libre, ¿no? Y de tratar de liberar como tantos espacios que están condicionados al pago en Internet. Entonces, desde el comienzo de Internet, es una red, digamos, como autogestionable tipo fundación, ¿no? Donde hay un gobierno, que digamos que es una sociedad privada, una ONG, que viene siendo apoyado por ciertos gobiernos y que se llama ICANN. ¿Qué hace el ICANN? Pues básicamente pues, tratar de administrar no solamente pues como las direcciones, sino los propósitos y las reflexiones sobre los usos de esta red. Y también, de alguna manera, dentro de ese gobierno de Internet, entendiendo que Internet no le pertenece solamente a un país, ni ese tipo de cosas, ellos lo que hacen, chicos, es como escoger, por ejemplo, y obviamente
revisar en qué países, por ejemplo, encuentran sus pares para seguir pues como con la discusión del tema de tecnología. Les voy a mostrar, espérenme un momento que se puso como lento esto. Quiero mostrarles la página del ICANN. ¿Están viendo la página del ICANN? No, ¿cierto? Entonces, esperen. Entonces, sí, esta es, como ven, la organización, ¿no? Que, como les dije, es sin fines de lucro, es tipo ON. Miren la misma imagen que traté de dibujar y que tiene que ver con ese concepto de red, como les decía. ¿Cuál es la idea? Pues generar políticas para la sostenibilidad, para el buen uso, ¿no? Sobre Internet, ¿no? Pretender pues que el acceso sea cada vez mayor. Aquí, digamos, están como los informes, ¿no? Y todas como los temas acerca digamos, como sobre lo que se puede hacer. Miremos por ejemplo, que este año no lo he visto, digamos, como, por ejemplo, miremos esto. No sé si lo escuchan, para que puedan como escuchar. Lo comparto con audio. The internet connects over 3 billion people from all corners of the globe. Indonesia. Kenya. Argentina. By 2020, billions more will be online. But what helps keep the global internet stable, unified, and secure? ICANN. 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 The Internet Corporation for assigned names and numbers and its community of stakeholders from around the world. We help coordinate the top level of the Internet's unique identifiers. So when you type an address into your web browser, you get to the right place. Why participate in ICANN? We want our voice heard. We need diversity. Because I care about the future of the internet. ICANN needs your help to maintain an internet for the entire world. Interested? Here's how you can get involved. ICANN's Newcomers Program is the start of your journey. It begins at icann.org/newcomers. Here you'll find information on how to become an ICANN stakeholder, newcomer sessions, ICANN's online learning platform, ICANN Learn. Join today. Visit icann.org/newcomers or email us at engagement@icann.org. Entonces, ¿a quienes les interesa estar pues, en ICANN? Obviamente a los gobiernos, ¿cierto? A las administraciones. Y en nuestro caso Colombia, pues las universidades. ¿Qué universidades hacen parte de ICANN y que son como, ellos se turnan la administración de lo que sería el .com? La Universidad Nacional y la Universidad de los Andes. Esas son las dos universidades que digamos que siempre están pues como, que han hecho desde tiempos presentes, entonces de tiempos pasados pues digamos, cada una
ha utilizado Internet, pues digamos, para... Me perdí el mouse. ¿Dónde está? Para eso. Okay. Para... ¿Están viendo todavía la presentación? ¿Sí? ¿Ya volvimos? Sí, Sí, señora. profe. Vale, listo. Entonces, bueno, frente a cómo funciona. Frente al consumo en Latinoamérica, pues la penetración de Internet, pues como tal, espérenme un momento. Sorry. Hola chicos. Bueno, entonces en esta imagen que es sacada de un informe de Naciones Unidas sobre la penetración de Internet sobre cada 100 habitantes en los países, ¿no? Bueno, entonces encontramos Argentina, Chile, Colombia, ¿no? En los primeros países, pero lo que más me interesa conocer hola, disculpen. Lo que más me interesa como un poco empezar, digamos, conocer en este listado es, bueno, quiénes son los últimos países, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los últimos países en esa penetración? Honduras, Guatemala, Cuba. Vuelve a estar allí. ¿Y qué pasa, digamos, como en estos tres países, además, pues digamos, como de tener, qué características tienen en común estos últimos países? Incluyamos a Bolivia, Honduras, Guatemala y Cuba, por ejemplo, chicos. ¿Saben qué característica pueden tener? Bueno, aparte de lo que me están diciendo. Que han tenido dictaduras los últimos años, los últimos 30, 40 años. ¿Qué han tenido qué? Dictaduras. Pues no solamente eso. O sea, sí, pues digamos que porque Argentina también la tuvo, pero mira que está en el punto más alto. Igual, por ejemplo, Brasil o algo así. Realmente es porque son países que tienen un producto per cápita o muy bajo, ¿no? Y los niveles de pobreza son muy altos. Bueno, excepto Cuba, pues porque tiene, pues obviamente otro nivel, ¿no? Pues ustedes ya saben, pues el tema de, pues que ellos tienen cerradas, pues como sus fronteras frente a algunos países y la importación y la exportación de productos. Entonces, eso también los afecta. Pero Guatemala, Honduras, Bolivia, Paraguay también entraría entre los países, digamos, como si llamaríamos pobres, entre los pobres un poco de nuestro país, de esta Latinoamérica. Pero bueno, ¿hacia dónde vamos realmente? Que existe, además, ¿sí?, de esa brecha económica, ¿sí?, existe una brecha tecnológica o una brecha infocomunicacional que también se llama. Esa brecha tecnológica no es solamente el tema del acceso, digamos, como lo acabamos de ver, sino es una capacidad que es innata, como yo les digo en ustedes cuando me cuentan de todos sus usos de tecnología, y es una capacidad de aprender a aprender, de saber hacer, qué hacer con lo que se aprende, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como las habilidades que poco a poco se van, digamos, desarrollando a partir del uso de la tecnología, ¿no? Y la semana pasada sobre los jóvenes, los accesos, ustedes cómo han ido aprendiendo, nadie toma un curso, no sé, para
para aprender a manejar su Instagram o su TikTok, que digamos que, por ejemplo, ustedes que me... Entonces, es a partir del acceso empezamos a desarrollar como esas habilidades de, como digo yo, de cacharrear, ¿no? Y aprender como del ensayo y error frente a una tecnología cualquiera. Esa capacidad, digamos, es desigual, ¿sí? En este caso. Esa capacidad es desigual y se liga, obviamente, a un origen económico, social, familiar, cultural y de educación, digamos, de esa manera. Sí, no es chévere estar aprendiendo simplemente aquí frente a lo del computador y sin poder entrar, digamos, como a la universidad y estar en contacto con los otros. Pero de alguna manera seguimos siendo privilegiados frente, ustedes lo saben, a otros jóvenes en este país que no tienen acceso a esta, sí, digamos, a que lo puedan lograr, ¿no? Ustedes saben que la educación pública en este momento pues, tiene como esa gran dificultad, específicamente pues ya de los niños y de los jóvenes en este país, ¿no? Frente al pues todo este tema de pandemia y la dificultad que se tiene de acceso a la tecnología real en nuestro país. Y digamos que esa línea es como que nunca ha existido como visiblemente, pero que existe empíricamente hablando, es lo que nos está viendo. Y creo que el último año de esta tecnológica, pienso por un lado que se pudo haber visibilizado muchísimo más con todo el tema de pandemia y específicamente en el tema de educación, que hay muchos niños que dejaron de estudiar por este tema, ¿no? O sea, los miles de casos que ustedes pueden haber visto, conocido frente a el profesor, no sé, llamando o explicando un tema por un mensaje de WhatsApp a sus estudiantes del colegio, mandar miles de guías a los chicos durante pandemia para poder, pues digamos, como avanzar. Yo conozco casos cercanos en que muchos de esos chicos no terminaron pues como su año electivo debido pues a esta dificultad tecnológica que tenemos, ¿no? A esa diferencia no solamente económica, sino que la tecnología entonces va a estar también amarrada a este punto, ¿no? A este punto, digamos, de una capacidad que no se desarrolla de la misma manera, ¿no? Para todos. ¿Listo? Entonces, claros con esta idea de brecha tecnológica, ¿sí? ¿Cómo, no? Esto, bueno, esto sale como de un informe, como les digo, que se llama Sociedad Digital de Brechas y Retención en América Latina y el Caribe. Toda esta como información. Sí, preguntas, dudas, aportes hasta ahí para seguir avanzando frente a esta idea de brecha tecnológica. Hola. ¿Están? A mí me gusta el sentido de que manejamos las redes sociales, pero no sabemos que hay una forma correcta de manejarlo, ¿cierto? Entonces, pues todos vamos como a la deriva, haciendo lo que se nos da la gana, pero el Internet es más peligroso de lo que creemos y deberíamos de tener en cuenta eso, aprender a manejar, estamos usando para mantenernos seguros. Sí, ese punto creo que es muy importante y es y tiene que ver mucho con, ¿sabes? Con algo que tiene que ver como desde la misma escuela, ¿no? O sea, no solo en este nivel, ¿no?
ya, que ya han pasado, sino como desde la misma escuela. Nos enseñan a educarnos para meses, eso se llama así, educación media literacia. Y educación realmente para los medios, o sea, cómo consumimos medios, ¿no? Cómo reflexionamos desde chiquitos, ¿no? Se les puede hacer como todo un trabajo. Es un trabajo ahí como bien interesante. Bueno, otros como elementos, áreas, digamos, importantes donde Internet empieza, obviamente, tiene que ver con todo lo del comercio electrónico, ¿no? ¿Sí? Incide ahorita demasiado, cada vez más, este último año más, ¿no? Porque se nos ha abierto como mucho más esa posibilidad y fue lo que realmente pues disparó algo de la economía en el último año que ha sido tan difícil y después todo el tema de compras en Internet es definitivo. Les cuento que hace unos años quizás era una cosa súper temida, ¿no? O sea, la gente pensaba que le iban a robar mil cosas, ¿no? Entonces, pues digamos que el avance ha sido gigantesco. Muchas empresas temían, yo me acuerdo que hace como 20 años ICESI fue la primera universidad que lanzó algo sobre el tema de mercadeo en Internet y bueno, muchas empresas llegaron allí pues como a conocer, a tratar de hacer era como un diplomado, una especialización, algo así. Y, y pues había como ese gran temor de cómo estas empresas empezaban y que realmente hoy pues ya está demostrado que quien no está en Internet pues muere, ¿no? Totalmente. Lo que fue como el Fordismo, y si se acuerdan pues como de los semestres pasados, ¿no? Como esa idea de la producción en cadena, ¿no? Estándar, de la cadena de montaje paso por paso, un poco muy lineal, es la capacidad que hoy tiene las organizaciones de funcionar en red, ¿no? Entonces, directamente un mercado, ¿sí? De insumos proveedores organizados a través de esa idea de una empresa online, ¿no? Muchas de estas empresas funcionan, a veces ya no ni físicamente y cada vez menos, ¿no? Estamos en una universidad virtual hoy en día, ¿no? Ya ni ni se utilizan esos espacios, pero seguimos funcionando y cada uno tiene su rol, ¿no? Y sigue, digamos, como adaptándose a este tema. Este tema que es súper importante, obviamente esto va a tener una clase entera para que le dediquemos y es el tema de la sociabilidad y esas comunidades que se crean a través pues, de las mismas redes, ¿no? Cómo son los conocimientos que se van apropiando, que se van potenciando, entonces encontramos grupos de miles de temas seguramente a los cuales pertenecen ustedes, entonces me cuentan, por ejemplo, cómo tienen sus grupos y sus páginas para poder consumir temas, no sé, de videojuegos en especial, bueno, o de todos los gustos y posibilidades que podamos encontrarnos con los otros, ¿no? En esos gustos y en esos quizás relaciones, ¿no? Y con lógicas, con otro tipo de relaciones, ¿no? Con ciertas reglas, ¿no? No pertenecen al grupo. Bueno, para pertenecer a este grupo vamos a funcionar de esta manera. También, tristemente, lo vemos obviamente más en el último año, pues un declive, ¿sí? Como presencial dentro del trabajo, la educación, ¿sí? Pues obviamente se nos obliga un poco a socializar a través de la tecnología, aunque eso no quiere decir que no lo hiciéramos antes, pero íbamos un poco así, un poco en este año fue como mucho más acelerada esa idea y también la idea de la privatización de la sociedad,
yo escojo con quién hablo, ¿no? Yo bloqueo a quien no quiero con quien no quiero socializar y en general pues como de una vida un poco más solitaria, ¿no? Ese declive de la vida social pues a eso se refiere. Este punto sí es como súper importante y digamos que radical, ¿no? En el cual pues hay muchas ideas sobre, ahorita por ahí vemos ahorita un video todo loco que existe de Prometheus, que es un video viejito, pero bueno, uno podría decir, bueno, qué tanto llega a ser realidad. Eh, y es la transformación radical de los medios, ¿no? Eso sí, no, pues no hay duda. Multimedial y lo transmedial ahora, pues son el corazón de todos estos, de todos los medios de comunicación, que muchos, aunque se quieran resistir, pues esto va a ser pues la evolución. Ahorita lo vamos a ver más adelante seguramente en el tema de ecología mediática. Y, y la gente sigue cambiando, digamos, como también la forma en que consume esos medios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no tiene que esperar el diario, ya no tiene que esperar el noticiero, ya no tiene que esperar, no sé, el programa radial, sino que la información está 24/7 en tiempo real, ¿sí? Un usuario puede acceder de una manera, ¿sí? También no solamente de una manera inmediata a la información, sino que por otro lado, pues por las redes mismas, se ha posibilitado todo el tema ¿cierto? De opinión, de crítica y de debate acerca de los temas, pues especialmente en algunas redes, ¿no? Como Twitter, y ustedes saben cuáles son. Pero también los mismos medios pues se han encargado de, toda noticia tiene su comentario, tanto así que se tienen que encargar de contratar gente que ayude a administrar. Hay muchos, les cuento, periodistas, comunicadores que se dedican simplemente a administrar los comentarios de las noticias que publican algunos medios, ¿no? Esa es como su labor. Y pues obviamente eso lo que nos ha creado pues es como otra visión de más, que haya menos verticalidad, que la comunicación sea más horizontal y eso sea como cierto ideal que siempre se tuvo en los medios de comunicación, digamos, tradicionales. Pronto no lo han vivido tanto ustedes, pero sí fue así en el momento en que no había posibilidad de cómo interactuar con ese gran medio. Y también la idea de esos grandes medios como que tenían la verdad absoluta, pues también, digamos, ha variado muchísimo, ¿sí? Porque esta es la primera vez en la historia, digamos, de los medios de comunicación donde esa comunicación masiva ya no está tan mediatizada, ¿sí? Sí, o sea, realmente esa comunicación, yo pienso, y lo critico, bueno, lo voy a decir más adelante en otra clase también, que realmente eso ya no los podemos llamar medios masivos de comunicación, o sea, lo que era eso, ¿no? Porque lo masivo es ahora, o sea, realmente lo masivo es ahora que es potencial, ¿no? Que es viral, ¿sí? Entonces ahora digamos que si hay más masividad, podríamos decirlo. Y realmente esa posibilidad, digamos, de horizontalidad, pues me pone a mí también, que es el gran riesgo, me pone a mí también como un productor de información, ¿no? ¿Cuál es el que enfrenta hoy en día, pues, estos grandes medios? Pues la credibilidad, ¿no? ¿A quién le creemos? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién no tiene un interés de uno u otro lado por decirnos, ¿sí? Y una mentira, ¿no? O no, por no creerlo, ¿no? Antes era mucho más fácil, sabíamos quién decía la verdad o pretendíamos saberlo. Ahora es mucho más difícil, ¿no? Y quería como, bueno, creo que va a quedar como un poco de ejercicio de clase, que revisáramos, ¿no? Les voy a abrir. A mí, yo como investigo y me gusta leer, entonces siempre creo que
Es importante, chicos, que que la información, así seamos periodistas, no sé, comunicadores, sea, siempre es importante que hoy en día más que nunca, ustedes lo saben, esas verdades o lo que queremos decir o lo que queremos argumentar se acompañen de datos, ¿sí? Y ustedes saben que ahora los datos son importantes. Entonces, analizar, digamos, como los consumos que tenemos hoy en día. Vamos a ver. Ustedes saben que hace, pues, como ya 10 años o algo más, pues no tenemos Ministerio de Comunicaciones, sino tenemos un Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y ellos emiten unos informes, ¿sí?, sobre cómo son los consumos de tecnología en Colombia, ¿sí? Entonces, estos boletines, digamos que se hacen cada trimestre, ¿sí? En este caso, ¿no? Que se hacen cada trimestre, pues nos lanzan como información sobre qué lanza información, pues sobre el acceso a Internet, o sea, cada vez. Y sí me interesaría, yo pues lo iba a hacer como en clase, que para la próxima clase pudieran, ¿sí?, revisar este punto del boletín y revisar, por ejemplo, bueno, qué tanto ha crecido, por ejemplo, son como los departamentos, ciudades donde más ha crecido el acceso a Internet, ¿no? Como millones de personas, ¿no? El Internet fijo, ¿no? Miren, pues como potencialmente, como ha crecido en los últimos, desde el 2017, ¿no? Del segundo al tercer trimestre en velocidad, ¿no? Cómo es el tema del Internet, digamos, como móvil también, ¿no? El crecimiento que ha tenido, las tendencias de uso, quiénes son los que nos proveen Internet y cuáles son los que más ganan dinero, ¿no? Entonces, aquí está todo el boletín, digamos, entero. Y entonces me gustaría que le echaran, ahora, si quieren se los cuelgo o les mando pues como el link. No es de una lectura, pero pues tiene muchos gráficos que lo importante es que empecemos como a revisar, ¿no? O sea, cuando queremos argumentar, ¿sí? Cuando queremos hablar sobre estos temas y más hoy en día, pues los datos nos ayudan como a poderlo hacer ¿no? De mucho mejor. Por ejemplo, simplemente esta imagen, ¿no? Que nos habla acerca de los 7 millones de accesos fijos a Internet que tuvo Internet y de su crecimiento, pues obviamente en el año 2000. ¿Listo? Entonces, quiero que hagan esta tarea, darle una revisión, por favor, y hablamos entonces en la próxima clase acerca de, bueno, ¿qué encontraron? Quiero que encuentren datos interesantes que ustedes puedan como decir, bueno, cómo hemos crecido, qué es lo que ha pasado en diferentes lugares del país. Chévere que se pregunten, así como revisamos el listado de países en Latinoamérica,
sobre quiénes tienen más acceso, dónde hay menos acceso en nuestro país, cuáles son esos lugares donde todavía el Internet no llega de manera tan masiva como lo pueden ser como en estas ciudades principales, ¿no? Entonces son como muchas reflexiones que obviamente nos ayudan a entender pues también este tema, ¿no? De la brecha digital, que era como lo que les estaba contando hace un rato. Listo, entonces échenle una revisada pues como a este documento. Ya les voy a compartir el link por acá si quieren. Ya se los cuelgo en un modo virtual. A mí me encantan esos informes, siempre creo que traen como una información muy interesante sobre cómo crece pues, todo este tema de la brecha infocomunicacional o tecnológica en nuestro país. Listo, ahora sí, ya les puedo compartir ahí, está en el link. Bueno, entonces,